En el presente video terminaremos la parte conceptual de la derivada y comenzaremos la aplicación. Acompáñenme. En el video anterior llegamos a que la pendiente de la recta secante, que es la que aparece aquí, es f de x más delta x menos f de x entre delta x. Ahora, eso con respecto a la recta secante, pero recordemos nuestro objetivo de ocupación. Nos ocupa encontrar la pendiente de la recta tangente, pero esta recta que tenemos aquí no es una recta tangente, ¿verdad? Es una recta secante. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para que esta recta secante se transforme en una recta tangente? Bueno, lógicamente dirían ustedes que el puntito Q debe moverse dirigiéndose al puntito P. ¿Estamos? Para que a la hora de que este puntito Q se acerque tanto al punto P, prácticamente la recta se aproximará a una recta tangente, ¿cierto? Y eso lo podemos comprobar moviendo este botoncito que se llama delta X. Recordemos que delta X, según lo que habíamos hablado en el video anterior, delta X es esta distancia. Es la distancia que hay en X entre P y Q. Esto es delta X, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esta recta secante se transforme en recta tangente? Veamos qué ocurre cuando delta X se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Qué pasa si esta distancia entre P y Q se va acortando un poco más? Es decir, el puntito Q se va acercando al puntito P. Vamos a ir moviendo. Miren el delta X. Miren, el delta X se va haciendo cada vez más chiquito, ¿lo ven? Pasó de 1.4 a 1.3, luego a 1.2. Vemos que ese delta X, miren, ya se está haciendo cada vez más pequeño. Ahora mi delta X, miren, ahora es este pedacito, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más chico. Entonces, tenemos lo siguiente. Miren, voy acercando cada vez más el puntito Q al puntito P y el delta X, van notando aquí en el manipulativo, el delta X se va haciendo cada vez más chiquito. Pero recuerden, lo que yo quiero, mi objetivo es que esta recta, aquí sigue siendo una recta secante, quiero que esta recta se transforme en recta tangente. Entonces voy a ir haciendo que ese delta X se vaya haciendo cada vez más pequeñito para que el punto Q se acerque más al punto P y podamos lograr esa recta tangente que es nuestro objetivo. Entonces vamos a ir acercando cada vez más el puntito Q. Miren, cada vez esa recta secante se va transformando un poquito más en una recta tangente. Y aquí, miren, cada vez más. Miren. Y ese delta X, van notando, el delta X se va haciendo cada vez más chiquito. Miren, ahora es de 0.1. Entonces, ¿qué necesito? Que el delta X sea, miren, prácticamente sea ¿qué? Sea bien cerquita de 0, ¿eh? Miren, ya cuando el puntito Q está tan, pero tan cerquita del punto P, ya prácticamente, miren, vamos logrando esa recta tangente. Entonces, ¿qué necesitamos aquí para que esa recta secante se me transforme en recta tangente? Necesitamos que el delta X, ¿qué le debe ocurrir al delta X? El delta X debe aproximarse ¿a quién? A 0, ¿verdad? El delta X se tiene que ser lo más chiquito posible, es decir, lo más cerquita de 0. Y si mi delta X se debe aproximar a 0, ¿eso en qué se traduce? Eso lo traducimos como un límite, ¿se acuerdan? Cuando nosotros nos vamos aproximando tanto, pero tanto a un valor, ¿verdad? Ahí ya implica el concepto de límite. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un límite, cuando delta X tiende a 0, de esa pendiente, que era la pendiente de la recta secante. Entre delta X. Y de esa manera nosotros ya tenemos la forma de calcular la pendiente de la recta tangente, aplicando este límite. Porque lo que nosotros necesitamos es que delta X se haga cada vez más chiquitito, más cerquita de 0, para que esa recta secante se asemeje a la recta tangente. Lo vamos a hacer un poquito más grande, la definición, para que nos quede más clara. La pendiente
de la recta tangente es la derivada. Es la derivada de la función. Y eso es el límite, se traduce en un límite cuando delta x tiende a 0. De f de x más delta x menos f de x entre delta x. ¿Verdad? Que eso es lo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso prácticamente es a lo que nosotros llamamos la derivada de una función. O sea que cuando nosotros hablamos de la derivada, no es más que encontrar la pendiente de esa recta tangente. Cuando usted encuentra la derivada, lo que está encontrando de manera geométrica, de manera gráfica, es encontrando la pendiente de esta recta. Es decir, el grado de inclinación de esta recta, ¿verdad? Esta recta que toca un puntito de la curva, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de derivada, por eso no podemos soslayar empezar hablando de recta tangente, ¿verdad? Porque está conectada con la recta tangente, específicamente con la pendiente de esa recta tangente. Entonces, esta definición que tenemos aquí es la que nosotros vamos a aplicar para encontrar la derivada por definición, aplicando este límite. Y es ahí cuando entra la aplicación del límite, ¿verdad? O sea que nosotros podemos encontrar la derivada de una función aplicando un límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. Entonces vamos a dejar esta parte aquí para que vayamos concluyendo ya la parte conceptual y empecemos ya con la aplicación. Vamos entonces a dar un clic aquí en la zanahoria para indagar la fórmula. Entonces aquí ya a manera de conclusión tenemos que la derivada de una función, como decíamos, no es más que la pendiente de la recta tangente. O sea, dibujamos la recta tangente y la pendiente de esa recta me da precisamente la derivada de la función. Y la derivada se encuentra con este límite, ¿verdad? Lo que habíamos profundizado en la parte anterior. Ahora, por simplicidad, para aplicar esta fórmula vamos a hacer un ligero cambio. Vamos a reemplazar delta x por h, ¿verdad? Para no trabajar con tanta simbología, ¿verdad? Sino que hacerlo un poco más conciso. Entonces vamos a hacer que delta x sea reemplazado por h. Entonces si delta x se reemplaza por h, nos va a quedar de esta manera la formulita. La derivada, que es f' de x, que es la pendiente de la recta tangente, es el límite cuando delta x, es decir, cuando h tiende a 0, de f de x más h, ¿verdad? Porque la delta x la vamos a reemplazar por h, menos f de x entre h. Entonces, esta formulita es la que vamos a aplicar cuando calculemos la derivada por definición, ¿ya? Y ahora el concepto de derivada. Vamos a dar un clic acá en la zanahoria. Entonces, ¿qué es la derivada? Como decíamos, la derivada es un límite, ¿verdad? ¿Y ese límite qué representa? Pues representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Por eso es indispensable primero hablar de recta tangente, para que nosotros vayamos conectando, ¿verdad? Con ese hilo conductor que es la pendiente de la recta tangente, que no es más que la derivada de la función. Vamos a regresar aquí al inicio de la presentación. Y ahora vamos a profundizar un poquito para qué sirve todo esto que estamos analizando. Muy bien, vamos a desarrollar entonces esta aplicación, ¿verdad? Lo que podamos lograr en este video. Vamos a resolver aplicando el concepto de derivada, lo que vimos antes. Si tenemos una parcela rectangular cuyo perímetro es de 60 metros y si el ancho es x. Y vamos a encontrar, en primera instancia, la derivada de la función claramente está asociada al área de la parcela. Inciso B, vamos a encontrar el valor del ancho de la parcela que maximiza el área. Y el inciso C, encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿verdad? En el punto donde se maximiza. Entonces nosotros tenemos una parcela rectangular y dijimos que el ancho es x. Entonces este es el ancho y el largo le vamos a llamar z. No voy a explicar tanto esta parte porque esta parte yo ya la había explicado, ¿verdad? En clases anteriores. Entonces, ya tenemos definido ahí, x es el ancho y z es el largo.
Entonces, como nos dan el perímetro, ¿verdad? El perímetro es de 60. Lo reemplazamos, el perímetro es 60. Recuerden que el perímetro de un rectángulo es la longitud total del contorno, ¿verdad? Entonces sería x más x, que sería 2x, y z más z, que sería 2z. Entonces el perímetro va a ser 2x más 2z. Y el perímetro ya me lo dan, que es de 60. Entonces aquí la dejamos más bonita esta ecuación, dividimos todo entre 2 y nos queda 30, igual a 2x entre 2 me queda x, 2z entre 2 queda z, x más z. Luego aquí despejamos para z, entonces esta x restaría en el otro miembro, quedaría 30 menos x. Ahora, como lo que necesitamos aquí obtener es el área de la parcelita, el área es el ancho por el largo, ¿verdad? Es decir, es x por z. Si regresamos a la parcela, el área es z por x o x por z. El orden de los factores no altera el producto. Entonces nos quedaría x por z. Entonces sería x, que es el ancho, por z, que es el largo. Y el largo, en función de x, es 30 menos x. Entonces nos quedaría, en vez de escribir z, escribo 30 menos x. Entonces al final me queda que el área es 30 por x, 30x, y x por menos x al cuadrado. Entonces tengo que el área de esa parcelita de forma rectangular, el área está modelado por una función cuadrática, ¿sí? Entonces ya ahora con esa función vamos a encontrar la derivada de esta función. ¿Mediante qué? Mediante el concepto de derivada, mediante la aplicación del límite que estaba establecido anteriormente. Entonces lo vamos a desarrollar en el siguiente video para terminar la aplicación. Muchísimas gracias por su atención.